Padre eterno Yahweh, te damos gracias, bendito Elohim de Israel, por darnos la oportunidad de comenzar un nuevo libro, el libro de Vayikra. Abacados, este libro es tan profundo y tan hermoso que no queremos perdernos detalle. Abba, enmudece, por favor, todo espíritu que no exalte tu nombre. Ayúdanos, Abacados, para poderlo comprender y para poder llevarlo por obra. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón Yahshua Mashiach, amén. Vamos al libro de Vayikra, vamos al libro de Levítico para todos nuestros hermanos y hermanas nuevecitos, nuevecitas. Levítico. ¿Por qué se llama Levítico este libro o por qué se le conoce así? Porque su nombre real es Vayikra. Bueno, se le conoce como Levítico porque en este libro se encuentran la mayoría de los mandamientos e instrucciones para los levitas, ¿sí? Sin embargo, no, el nombre Levítico no es el más correcto. ¿Por qué? Porque la Biblia es hebrea y en hebreo, el libro de Levítico se le conoce como Vayikra. ¿Qué quiere decir? Y él llamó. ¿Quién? Yahweh. Yahweh llamó. Vamos a Levítico 1 en el verso 1. Levítico 1, verso 1 y dice, llamó Yahweh a Moisés. Ahí está. Y él llamó. Vayikra, ¿sí? Muy bien. Esta parashá es la número 24 de 54 parashot. ¡Qué tremendo! Ya vamos casi a la mitad. El tiempo se ha ido muy rápido, se ha ido volando, amados Sahim. Parashá Vayikra, la número 24 de 54. Ya lo dijimos, el nombre correcto no es Levítico, sino Vayikra, que significa y él llamó. Esta parashá abarca desde Vayikra, Levítico 1, verso 1, hasta el capítulo 6, verso 7. Levítico, Vayikra 1, verso 1, al capítulo 6, verso 7. Y la Haftará, la conclusión es Isaías 43, verso 21, al 44, verso 23. Isaías 43, verso 21, al 44, verso 23. En esta parashá encontramos, entre muchos otros preciosos puntos, los mandamientos para las ofrendas y la clasificación de las ofrendas. Ustedes recordarán, pueden anotarlo, o si no, nada más hagan un apunte así muy rápido y después toman sus notas, ya con calma, con el video grabado. En esta parashá encontramos los holocaustos, las oblaciones, los sacrificios u ofrendas de paz. Ahorita vamos a ver el nombre en hebreo. ¿Quién se acuerda? ¿Sí? Ofrendas de paz, ofrendas por el pecado, ofrendas por la culpa, y las ofrendas para la consagración. Aleluya, holocaustos, oblaciones de paz, por el pecado, por la culpa y para la consagración. Vamos a empezar a recordar los nombres hebreos. Holocaustos, olá. Los sacrificios, los holocaustos eran olá. Las oblaciones, minjá. Las ofrendas de paz, shelamim, así como decimos shalom, significa shalom, paz, por así decirlo, shelamim, ¿sí? Y por el pecado, hatat, ofrendas por la culpa, asham, ofrendas de consagración, miluim. Vamos a hacer un pequeño repaso de todo lo que vimos en el libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, salen con mano poderosa de Yahweh delante de ellos, les abre el mar rojo y todos los preciosos milagros que vimos, destruye a sus enemigos, etcétera, etcétera. Sin embargo, el pueblo no tuvo el mejor comportamiento durante su salida de Egipto y su ingreso hacia el desierto, camino de la tierra prometida. Ellos pues no actuaron correctamente, pecaron, hicieron el pecado del becerro de oro, etcétera, etcétera. No los juzgamos, fueron nuestros padres, pero tenemos que decirlo porque así está escrito, es la palabra del Eterno. Entonces Yahweh manda a Moisés que haga las 2 tablas de la Torá, que se las presente al pueblo, que se construya el Mishkan, pero
Una vez construido el Mishkan, ustedes lo han conocido como tabernáculo para los nuevecitos, ese nombre no es correcto, sino el nombre correcto es Mishkan, así lo vamos a decir de ahora en adelante. Una vez que se hace el Mishkan, bueno, queda la inquietud sobre cómo iban a tener el pueblo una relación con el Todopoderoso, cómo ellos iban a poder seguir viendo al Todopoderoso delante de ellos, cómo se iban a acercar, qué más debían saber acerca de cómo agradarle, porque recuerden, esto es bien importante. ¿Para qué sacó Yahweh a Israel de Egipto? ¿Para qué sacó Yahweh a Israel de Egipto? Para servirle. No lo sacó para ser un pueblo conquistador, un pueblo multimillonario, no lo sacó para ser, no lo sé, cualquier otra de los grandes arquitectos, por ejemplo. No, lo sacó para servirle. Recuerden lo que le dijo Moisés a Faraón. Dice Yahweh que dejes ir a mi pueblo para que me sirva, no para otra cosa. Una vez que se instaura el Mishkan, aquí quiero irme un poquito más despacio, esto ya lo hemos visto, pero vamos a entenderlo un poquito mejor para comprender la Haftará. Una vez que se establece el Mishkan, que se consagra a los Kohanim, es que a veces lo hemos visto, pero vale la pena ir repasando y reflexionando un poquito en cada cosa. No nada más se levantó un Mishkan, es decir, se construyó un lugar, un recinto para que hubiera una forma de tener comunión con Yahweh, sino que ese recinto era santo, es santo, ¿sí? Es un lugar que fue totalmente dedicado al Eterno, que todo se hizo conforme a un modelo que bajó del cielo. No fue invención de Moisés o con influencia de alguna cultura, que digamos, bueno, es que le pusieron esto por alguna cosa terrenal, porque lo vieron en tal lugar. No, amados Ajim, el Mishkan es una copia del modelo celestial. Sí, amados Ajim, porque Moisés recibió, eso ya lo vimos, todas las instrucciones de parte de Yahweh. Una vez que se establece el Mishkan, que es todo consagrado, no podía haber ahí un servidor, ¿sí? Un Cohen. Ustedes los han conocido como sacerdotes, el nombre correcto es Cohen para uno, Kohanim para varios. Entonces no podían ellos estar inmundos, impuros, en pecado, buscando llamar al pueblo para que viviera en santidad. No se podía. ¿Qué es lo que tenían que hacer? Ellos también ser consagrados, y eso ya lo vimos. ¿Por qué me voy a todo esto? Ustedes se pueden preguntar. Porque vamos a llegar a la finalidad de que todo estuviera consagrado. La finalidad de que tanto el recinto como que los Kohanim fueran puros, fueran santos, era que todo esto sirviera para que el pueblo pudiera llevar ofrendas. Porque si el Mishkan estuviera allí, pero no se llevaran ofrendas, no tendría razón de ser. Ahora, las ofrendas, ya las vimos, había de diferentes tipos. Las ofrendas, por ejemplo, en el caso de las ofrendas de pecado por la culpa, eran una representación para que la persona hiciera arrepentimiento y pudiera entender más adelante lo que el Mashiach, Yahshua, haría por nosotros. El hecho de que si alguien había pecado, llevar un animalito y pusiera sus manos sobre él y tuviera que morir ese animalito, no era como para hacer un pago, decir, bueno, ya pagué mi culpa. No, era para entender que el que pecó debía morir, pero que alguien tomaba su lugar gracias al Eterno, porque él así lo permitió, en este caso el animalito, y que más adelante el pueblo entendiera, el pueblo comprendiera que ese lugar estaba reservado para el único que realmente nos puede redimir. El animalito no redimía, no pagaba la culpa del que llevaba esa ofrenda. No, era una representación. El único que perdona pecados, el único que redime y por cuyo sacrificio único y perfecto estamos hoy aquí, porque hemos sido lavados y hemos sido perdonados y liberados en la resurrección de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, es Él, Yahshua. Entonces, vean cómo todo se va, todo lo que hemos ido estudiando no son conceptos separados, todo está unido porque la Torah es una sola. Vamos a Levítico 1, en el verso 1, y vamos a leer hasta el verso 8. Llamó Yahweh a Moisés y habló con él desde el Mishkan de reunión, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles,
Cuando alguno de entre vosotros ofrece ofrenda a Yahweh de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno macho sin defecto lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del Mishkan de reunión delante de Yahweh. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces degollará el becerro en presencia de Yahweh, y los Coanim hijos de Aarón ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar al cual está la puerta del Mishkan de reunión, y desollará el holocausto, y lo dividirá en sus piezas. Y los hijos del Cohen Aarón pondrán fuego sobre el altar, y compondrán la leña sobre él fuego. Y luego los Coanim hijos de Aarón acomodarán las piezas, la cabeza y la grosura de los intestinos sobre la leña que está sobre el fuego que habrá encima del altar. Y lavará con agua los intestinos y las piernas, y el Cohen hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Yahweh. Fíjense cómo inclusive hasta el mismo sacrificio había ciertas reglas. Se tenía que lavar, se tenía que separar, etcétera, etcétera. Y todo esto, amados hermanos, lo vuelvo a repetir, la finalidad. El punto clave era que si el pueblo entendía que este sacrificio era una representación de que pues, la paga del pecado es la muerte, y que solamente Yahweh, Yahshua HaMashiach, perdona pecados, entonces hubieran entendido quién era Yahshua HaMashiach. El pueblo lo entendió, el pueblo lo amaba. Sin embargo, los líderes religiosos de aquel tiempo y aún hoy buscan distorsionar la visión, el concepto real de quién es Yahshua HaMashiach y la importancia, esto también es muy importante, y la importancia de su precioso sacrificio. Amén. Por eso es que todo era santo. De nada serviría la santidad de los Kohanim ni la santidad del Mishkan si no hubiera ofrendas, si el pueblo no se acercara a su Elohim. Y al mismo tiempo ellos fueran entendiendo que todos esos sacrificios eran una muestra, una representación del sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach. Lo vuelvo a repetir para que así quede bien claro y bien entendido para todos nuestros hermanos y hermanas. Ahora, vamos a repasar rápidamente, esto ya lo hemos estudiado, las ofrendas. Las ofrendas de Olá, los holocaustos, las ofrendas de Olá, los holocaustos, están en Levítico 1, del verso 1 hasta el 17, que es lo que acabamos de leer. Levítico 1, del verso 1 al 17. Olá, holocaustos, Levítico 1, del 1 al 17. Minjá, son los sacrificios de granos, o más bien de oblación. Minjá, sacrificios de granos oblación. Eso está en Levítico 2, del 1 al verso 16. Levítico 2, del 1 al 16. Les leo la primera parte. Cuando alguna persona ofrece oblación, ahí está, oblación, a Yahweh, su ofrenda será de flor de harina sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y pueden continuar con la lectura, que está hermosa, hasta el verso 16. Tercer tipo de sacrificio, los sacrificios de Shelamim. Shelamim es como si dijéramos de paz. No sería Shalomim, es Shelamim, así se traduce correctamente. Shelamim, paz. Capítulo 3, del verso 1 hasta el 17. Les leo la primera parte. Ofrendas de paz, Shelamim, capítulo 3 de Levítico, del 1 al 17. Si su ofrenda fuere de sacrificio de Shalom, Shelamim, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto lo ofrecerá delante de Yahweh. Amén. Ya está explicado para qué eran estos sacrificios. Eran una forma de acercarse a Yahweh, ¿sí? Y aquí está explicado todo lo que se tomaba para los Kohanim y lo que se le daba en este caso a quien presentaba el sacrificio, etcétera, etcétera. Muy bien. Ahora, los sacrificios por el pecado, hatat, pecado, hatat, ¿sí? Los sacrificios por el pecado. Esos están en Levítico 4, del verso 1 al 26. Hatat, sacrificios por el pecado, de Levítico 4, del 1 al 26. Les leo la primera parte. Levítico 4.
Habló Yahweh a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare por hierro, esto es bien interesante, subráyenlo. Cuando alguna persona pecare por hierro, es decir, porque se equivocó, no era pecado voluntario, mucha atención. Es decir, si alguien se va, dizque sabiendo Torah, se va y adultera, eso fue voluntario, eso fue buscado. No había, el sacrificio por el pecado no era por esa persona, no existía, no había sacrificio por pecado voluntario, ¿sí? Ya ustedes pueden buscar, no lo puedo decir aquí, pero pueden buscar lo que pasaba con un adúltero, por ejemplo. No había sacrificios por el pecado voluntario, eran sacrificios por error, ¿sí? Supongamos, alguien por error no se daba cuenta y se quedaba con algo que le habían prestado y se quedó, me quedé con ello y ya no lo pudo devolver. Bueno, era un error, ¿sí? Entonces tendría que ofrecer un sacrificio por el pecado, de restituir, ¿amén? Bueno, ahora, pecado, hatat, Levítico 4 del 1 al 26. Vamos a ver aquí los sacrificios por la culpa, Hasham. Bueno, vamos a ver eso, por la culpa, Hasham. Levítico 5, vamos para allá. Levítico 5 en el verso 14. Levítico 5, 14 dice, habló más Yahweh a Moisés diciendo, cuando alguna persona pecare y cometiere falta y pecare por hierro en las cosas santas de Yahweh, dará por su culpa. Aquí está, los sacrificios por culpa. A Yahweh un carnero sin defecto. Y vuelvo a decirlo, es pecado por hierro, no es pecado voluntario. También eso está, vamos aquí atrásito a Levítico 4 en el verso 27. Si alguna persona del pueblo pecare por hierro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Yahweh, en cosas que no se han de hacer y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, o sea, es decir, que lo reconociera, sí, me di cuenta que hice esto mal por error, entonces traerá por su ofrenda una cabra sin defecto por su pecado que cometió. Vuelvo a repetir, no hay sacrificios por los pecados voluntarios. Ahora, en el milenio, amados Sajín, se van a seguir haciendo sacrificios, pero no va a haber sacrificios por la culpa ni sacrificios por el pecado. Todo eso ya lo pagó nuestro Adón Yahshua HaMashiach con su sacrificio único y perfecto. ¿Qué tipo de sacrificio va a haber? Va a haber holocaustos, ¿Por qué? Porque cuando uno hace un holocausto, por ejemplo, en el caso de Yitro, ahorita no se pueden hacer sacrificios, ahorita lo vemos. Cuando se hace un holocausto significa quemar todo, quemar la naturaleza pecaminosa, quemar todo lo malo que está en nuestra vida y ser limpios, dedicarse, consagrarse al Eterno. Eso fue lo que hizo Yetro, el suegro de Moisés. Él llegó con Moisés, dijo, yo creo en el Elohim Todopoderoso, en el Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, entonces quemo toda mi vida anterior como principal de Madián. Ustedes lo pueden repasar en la parashá Yitro. Ahora, también va a haber ofrendas de Shalom, Shelamim, ofrendas de paz, que estas ofrendas son como, no es por querer estar en paz con el Eterno, es decir, bueno, Padre, no sé si estoy bien o mal contigo, no. Las ofrendas de Shelamim se darán en el milenio, se daban en los tiempos del templo y del Mishkan, se daban porque uno estaba en paz con el Eterno, es decir, Padre, yo cumplo tus mandamientos, yo hago bien tu preciosa voluntad lo mejor que puedo, así que aquí te ofrezco este sacrificio de paz, porque quiero agradarte más. No eran por duda de si estaba la persona bien o mal con el Eterno. También en el milenio se van a hacer ofrendas de oblación, de grano, porque son ofrendas, las oblaciones, son ofrendas de dedicación y de agradecimiento a Yahweh. Supongamos que en el milenio alguien tiene un bebito o bebita y está muy contento, el primogénito, o un bebito, ¿sí? O un miembro más de la familia, aleluya, y más alto para todos los que están esperando o que están teniendo bebitos en estos días. Bueno, ¿qué se hacía en el tiempo del templo, en el tiempo del Mishkan? ¿Y qué se hará en el milenio? Pues un sacrificio de oblación, ¿sí? Un sacrificio de granos. Bendito es Yahshua HaMashiach, para agradecimiento. Cada vez que alguien agradece al Eterno, es decir, que si se llevara uno de estos sacrificios, ahora que en el milenio, cuando eso suceda,
se bendice a sí mismo. Si nosotros somos agradecidos con el Eterno y ofreciéramos, en este caso, ahora no se puede, pero todos los que ofrecieron en el tiempo del Mishkan y los que ofrecerán en el tiempo del templo en el milenio, pues al ofrecer un sacrificio se bendicen a sí mismo, porque no es bueno, amados hermanos, no es bueno ser mal agradecido. Al contrario, debemos ser bien agradecidos con el Eterno, darle gracias por todos. Y hay un tema que nos dio nuestro amado Navi, lo pueden buscar en este canal, es muy interesante. ¿Cómo se puede ser bendecido? ¿Cómo se hace para ser bendecidos? Bueno, les adelanto así, la clave es ser agradecidos. Si nosotros somos agradecidos, el Eterno nos bendice. Ahora, mucha atención. Los sacrificios no existen desde Éxodo, desde la salida de Israel de Egipto, sino desde la creación. Vamos a Génesis 4. Vamos a Bereshit, Génesis 4, en el verso 2. ¿Quién fue uno de los primeros en ofrecer sacrificios? Abel. Génesis 4, sí, versos de los 2 al 8, dice: después dio a luz a su hermano Abel. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Yahweh. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Yahweh con agrado a Abel y a su ofrenda. Abel fue uno de los primeros en ofrecer este tipo de ofrendas. Esta fue una ofrenda, un holocausto, un shelamim también, por así decirlo, ¿sí? Entonces, no están los sacrificios nada más desde Éxodo. Ahora, ¿por qué llevó este sacrificio Abel? Por agradecimiento. ¿Cómo fue este sacrificio? Fíjense cómo estaba dado desde el principio. Este sacrificio cumplía con las normas que están descritas en Levítico. Abel llevó de los primogénitos, punto número 1, de sus ovejas, y de lo más gordo de ellas. ¿Sí? ¡Qué tremendo! Entonces, fue una ofrenda verdaderamente agradable al Eterno. ¿Por qué? Porque era tal y como Él lo manda. Ahora, mucha atención. Hoy, amados Sahim, no se pueden hacer sacrificios de ningún tipo. Hoy no se pueden hacer sacrificios de ningún tipo. Ahorita que se acerca Pesaj, hay personas que dicen: vamos a matar un cordero y los voy a rociar, porque lamentablemente me han dicho personas, es que a mí el dirigente de esa congregación mesiánica, que no son mesiánicos realmente, me roció con la sangre de un animalito, de un cordero. Eso es pecado, y es pecado grave, gravísimo, diría yo. Vamos a Levítico 17. Vamos a Levítico 17 y vamos a verlo. No se puede hacer sacrificios. Todos aquellos que a veces por emoción, por error, dicen: voy a hacer voto nazario, voy a dejarme el cabello a crecer hasta que, no sé, hasta que nazca mi hijo o hasta que yo pueda concebir. No se puede, hermanos, no hay templo. El voto nazario, el cabello se cortaba en el templo y se quemaba ahí. Ahorita no se puede. Así como tampoco se puede hacer sacrificios ni de paz ni de ningún tipo. Levítico 17, ya lo tienen. Habló Yahweh a Moisés diciendo: habla a Aarón y a sus hijos y a todos los hijos de Israel y diles: esto es lo que ha mandado Yahweh. Cualquier varón de la casa de Israel que degollare buey o cordero o cabra en el campamento o fuera de él, y no lo trajere a la puerta del Mishkan de reunión para ofrecer ofrenda a Yahweh delante del Mishkan de Yahweh, será culpado de sangre el tal varón. Sangre derramó, será cortado el tal varón de entre su pueblo, a fin de que traigan los hijos de Israel sus sacrificios, lo que sacrifican en medio del campo, para que los traigan a Yahweh a la puerta del Mishkan de reunión, al Cohen, y sacrifiquen ellos sacrificios de Shalom a Yahweh. Y entonces ustedes pueden continuar leyendo el resto de la lectura, donde habla acerca de que no se hagan otro tipo de sacrificios para ninguna otra cosa. Verso 7. Y nunca más sacrificarán sus sacrificios a los demonios tras de los cuales han fornicado. Tendrán esto por estatuto perpetuo por sus edades. Tremendo. Entonces no se puede, nadie lo vaya a hacer. Amén. Y no se dejen contaminar por doctrinas, por cosas que hay en internet, porque ahorita estamos en tiempos muy peligrosos.
Vamos a la Haftará con esta introducción. Esta vez no podemos detenernos más, aunque créanme que me gustaría, en cada uno de los sacrificios por cuestión del tiempo. Vamos a Isaías 43. La Haftará es Isaías 43, del verso 21 en adelante. Amén. Y ahorita vamos a entenderle bien bonito con la ayuda del Eterno, primeramente Él, ¿sí?, a esta preciosa Haftará. Isaías 43, verso 21. Dice: este pueblo que he creado para mí, mis exaltaciones publicará. Por eso les decía al inicio que la finalidad, el motivo, la razón de que Yahweh escogiera a su pueblo desde los tiempos de Abraham, es más, desde atrás, desde los hijos de Adán y Eva, bueno, Abel fue escogido, pero después Set, etcétera, 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 ¿verdad? Eber, todos. Eso ya lo vimos en la Parashá Bereshit. Desde ese tiempo, desde el tiempo de nuestros padres, en el libro de Shemot, hasta el día de hoy, Yahweh nos ha escogido y nos ha distinguido por su inmensa compasión como su pueblo, con la única finalidad de exaltar al Todopoderoso. Esa es la finalidad, para eso existimos. Si tú eres hijo de Israel, si tú eres hija de Israel, esa es la finalidad de nuestra vida. No hay más. Un verdadero hijo del Eterno no va a buscar ser algo más en esta vida. No quiero poner ahorita otros ejemplos para no salirnos del contexto. Vivimos para exaltar a Yahweh a través de nuestras obras, a través de nuestro testimonio, a través de nuestra boca, de hablar de Él, de compartir su palabra. Por eso aquí, en la Haftará, lo primero que nos recuerda el Eterno es: este pueblo he creado para mí, somos para Él, mis exaltaciones publicará. Y podría alguien pensar, pero es que no tendré yo oportunidad de hacer otra cosa, de ser algo más, de ser, no sé, hoy quiero irme muy limitado en los ejemplos para no perder el contexto. Es como si un árbol muy bonito, lleno de frutos, vamos a poner aquí de un manzano, que un manzano que diera unas manzanas muy hermosas, muy preciosas, de repente dijera: yo quiero ser palmera. Sería imposible, y le dirían: oye, pero ¿por qué quieres cambiar lo que eres? Tú eres un buen manzano, las buenas manzanas, para eso fuiste creado. Tú no fuiste creado para ser palmera. Si te llevan a la playa te va a dar calor, el agua del mar te puede hacer daño. Bueno, para eso el Eterno nos creó, para ser de Él, para hacer lo que Él nos manda, para exaltarle. Así como el manzano tiene la obligación de dar las mejores manzanas que pueda, nosotros tenemos que hacer la voluntad de Yahweh lo mejor que podamos siempre. Nunca ir en contra de su voluntad, porque para eso fuimos creados, hermanos. Si alguien, diciéndose hijo de Israel, quiere ser algo diferente, quiere tener una vida distinta a lo que Yahweh manda, entonces lo único que va a pasar es que va a fracasar. ¿Por qué? Porque para eso fuimos creados. Así como si el manzano quisiera volverse palmera, fracasaría. Siembren un manzano en la playa, se seca, porque el manzano es un árbol de climas fríos para que se madure la fruta, etcétera, etcétera. Luego platicamos de eso, que también es muy interesante y que muchos hermanos conocen bien. La finalidad de ser hijos de Yahweh es exaltar su nombre. Los sacrificios que se hacían en los tiempos del templo y del Mishkan no debían ser comunes, sino excepcionales, ¿sí? No se trataba de hacer sacrificios por hacerlos, sino que cada sacrificio, que cada ofrenda fuera realmente excepcional, que se llevara con amor, que se llevara con fervor, que se llevara con la finalidad de agradar al Creador. Sin embargo, no era así. Los sacrificios de pecado eran los más comunes. Los sacrificios que se llevaban por culpa, que se llevaban por transgresiones a la Torá, eran muy comunes. Y al contrario, los sacrificios de paz, las oblaciones, los sacrificios de consagración eran menos frecuentes, eran excepcionales. Esto desagrada a Yahweh, por eso lo vamos a ir viendo ahorita en la Haftará.
¿A qué padre, de los que tenemos hijos, o tú que has tenido padre o madre, imagínense a qué padre le gustaría que 9 de cada 10 veces que se le busca es para pedirle perdón? 9 de cada 10 veces que se le busca es para pedirle perdón. Pero ni siquiera es un perdón genuino, es un perdón por compromiso. Papá, perdón, llegué tarde. Papá, perdón, no hice esto. Papá, perdón, hice aquello. Papá, perdón. Pero ni siquiera, vuelvo a decirlo, realmente entendiendo la gravedad de lo que se hizo mal, sino simplemente hacerlo por hacerlo. A nadie le agrada eso, al Eterno tampoco, al Eterno tampoco. Estos 9 de cada 10 veces. Y en la única vez que no se le pedía perdón, solamente se le daban las gracias y era también como un compromiso, como una tradición. Eso duele a cualquier padre que le hagan esto, le duele. Dice, oye hijo, pues yo no te eduqué, no te crié, no te di lo mejor de mí, que estuvo en mis manos, para que tú vengas y hagas esto conmigo. Y lamentablemente esto es lo que hacía Israel y lo que aún hace Israel. Vamos a verlo. Isaías 43, del verso 21 en adelante. Este pueblo he creado para mí, mis exaltaciones publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. De aquí es de donde podemos entender lo que les acabo de explicar, amados hermanos. Lamentablemente, aún hoy, aunque ya no hay sacrificios, la mayoría del tiempo se le busca al Eterno para pedirle perdón. Perdón porque hice esto, perdón porque hice lo otro, perdón. Y lamentablemente muchas veces de eso ni siquiera se hace conscientemente. Aquí el pueblo iba y llevaba los sacrificios pensando que estaba haciendo un pago. Bueno, pequé, pago, pequé, pago, pequé, pago. No, eso está mal. Eso está mal porque ningún animalito podía pagar por ellos. Era una representación de lo que el sacrificio único y perfecto de Yahshua HaMashiach hizo por todos nosotros. Entonces, fíjense cómo el Eterno, siendo Él tan bueno, tan precioso, exhorta a Israel, pero lo hace de una manera tan educada, tan hermosa, y también al mismo tiempo nos demuestra su dolor, porque Yahweh se duele por la insensatez del pueblo. En donde dice, no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, o sea, nunca quisiste quemar tu vieja naturaleza, quemar tu pecado, ni me honraste con tus sacrificios. No hubo shelamim, no hubo miluim, no te hice servir con ofrenda, es decir, no te obligué a traerme nada. Tú tenías que hacerlo voluntariamente, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Porque el pueblo pecaba y pecaba y pecaba y pecaba y pecaba constantemente. Y aún hoy, lamentablemente, no todos, pero hay quienes se han conectado para allá tras para allá, administración tras administración, con nuestro amado Naví, temas y temas, escatología, advertencias proféticas, esto y lo otro, y siguen pecando en cosas tan reprobables aún hoy, y teniendo años guardando Torah, jugando videojuegos, haciendo cantidad de cosas malas y perversas. No se puede decir de otra forma, la verdad, y ni siquiera de llamarles hermanos, porque hermano no es el que peca, hermano es el que hace la voluntad del Padre. Fíjense cómo el Eterno nos hace entender su dolor y nos hace reflexionar, porque el pueblo no cambia, siempre quiere insistir, pidiendo perdón, cometiendo transgresión. No todos, hay muchos santos y muchas santas, pero pensemos, cada uno de nosotros vamos camino a Pesaj. ¿Cómo vamos a llegar en esta etapa final? Cuando se acerca Yom Kippur, se tienen los 40 días de arrepentimiento, pero a mí en lo personal siempre, en el mes anterior a Pesaj, es un mes que me hace temblar, que me hace reflexionar, no temblar de miedo, sino temblar de pedir al Eterno que me ayude a no fallarle,
que me ayude a llegar a tomar bien de Pesaj, porque como está escrito en el libro de Corintios, quien toma de Pesaj indignamente, muere y sufre las consecuencias de hacerlo así. Entonces, amados hermanos, pensemos, la carga de tus pecados, dice en la bendita Torá, me fatigaste con tus maldades. Si nosotros conocemos los atributos, algunos, porque son infinitos, de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, entenderemos el sentimiento involucrado en estas palabras. Y debe dolernos, pues Él no es como nosotros. Él es santo, Él es puro, Él es bueno y compasivo, mientras que el pueblo ha sido duro y rebelde. Una muestra de la majestuosidad, de la gran compasión de Yahweh, es el verso que sigue. Fíjense, a pesar de que el Eterno nos dice lo que hemos hecho mal, fíjense lo que dice a continuación. Isaías 43:25. Yo soy el que borro, vamos a leerlo otra vez. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. O sea, es decir, el Eterno dice, yo que he sido tan bueno, yo borro tus rebeliones, yo borro lo que has hecho mal. Pero a ver, ¿por qué a pesar de eso tú no has cumplido tu parte? Padres, a mí, porque eso nos está diciendo el Eterno en este momento. Él ha tenido compasión, Él ha cumplido con su parte, Él nos ha redimido, nos ha restaurado, nos devolvió las fiestas, el Shabbat. Nosotros hemos cumplido. Hazme recordar, es decir, digamos lo que hemos hecho bien. Entremos en juicio juntamente. Habla tú para justificarte. Qué tremendo. Tu primer padre pecó y tus enseñadores prevaricaron contra mí. Por tanto, yo profané los príncipes del Mishkan y puse por anatema a Jacob y por oprobio a Israel. Qué tremendo, qué tremendo. Vamos a continuar. Isaías 43, permítanme un momento. Sí, lo que acabamos de leer. Hazme recordar, entremos en juicio. Yahweh es bueno y tiene compasión, pero no es más grande su compasión que su justicia. Nadie piense que podemos nosotros seguir pecando y haciendo cosas malas. No, la compasión y la justicia del Eterno son perfectas. Si alguien peca, merecerá el castigo. Si alguien sigue agradando al Eterno, tendrá bendición. Ahora, muchas veces cuando comenzamos a estudiar Torah hay almas que vienen y tienen nombres que no son correctos. Por ejemplo, César Augusto, sin que alguien se vaya a ofender. Pues ese nombre es romano porque pues César eran los Césares, los emperadores romanos, y Augusto fue uno de ellos. No es lo más conveniente para un hijo de Israel. ¿Qué se hace? Se rompen maldiciones y se le da, por el Eterno es quien le da un nombre nuevo. Pero a veces eso no se ha tomado en cuenta, lamentablemente, y la gente se maldice porque a pesar de tener un nombre nuevo, peca y apostata. Vamos a leer para entender bien de qué se trata. Isaías 44. Ahora pues, oye Jacob, siervo mío, y tú Israel, a quien yo escogí, dice el Eterno. ¡Qué tremendo! Así dice Yahweh, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre, el cual te ayudará. No temas, siervo mío, Jacob, y tú Jesurún, a quien yo escogí, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida, y mi ruach derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Y brotarán entre la hierba como sauces junto a las riberas de las aguas. Este dirá, yo soy de Yahweh, el otro se llamará del nombre de Jacob, y otro escribirá con su mano a Yahweh, y se apellidará con el nombre de Israel. Cuando se entra al estudio de la Torá, cuando se inicia uno en el estudio y el aprendizaje de los mandamientos, ¿sí? Cuando se comienza a aprender la bendita palabra del Eterno, entonces lo que se hace es que se hace un compromiso, se hace un voto con Yahweh y se toma uno del sacrificio único y perfecto. El sacrificio que no era de un animalito, es el sacrificio del Todopoderoso, hermanos y hermanas. Es el sacrificio más grande, más puro, único y irrepetible que puede haber y que habrá habido en todos los tiempos de los tiempos, porque es el sacrificio del Todopoderoso. ¿Cómo es posible entonces, o cómo pensar después, que si dice aquí
que el Eterno nos ha escogido, nos ha llamado, nos ha tomado, nos ha puesto inclusive un nombre nuevo, para los que tienen un nombre nuevo, ¿cómo se puede entender que alguien dé un paso atrás? No se puede, no se puede. No hay forma de entender y de pensar que el sacrificio de quien hizo los cielos y la tierra pueda volverse a repetir la cantidad de veces que la persona quiera hasta dejar de pecar. Eso es imposible, hermanos. Eso es imposible. Si tú tienes un nombre nuevo, hermano, hermana, valóralo, cuídalo y cuídate. Porque ahora eres de Israel. Gózate, sí, si eres santo, gózate si eres santa. Pero si tú no te has portado bien, si no has hecho las cosas conforme a lo que el Eterno quiere, date cuenta, no es un sacrificio pequeño, es el sacrificio único y del Todopoderoso. Si no hemos agradado al Eterno, hermanos, es tiempo de cambiar ya antes de que llegue Pesaj. Ahora, vamos a leer del verso 6 en adelante. Así dice Yahweh, Rey de Israel y su Redentor, Yahweh de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Elohim. Ahí está. Somos del único Dios, para que se entienda, todopoderoso. No hay otro Dios, no hay otro Dios. Quien no es de Yahweh es del diablo. No lo digo yo, lo dice la palabra, porque están bajo el dominio del maligno. Verso 7. ¿Y quién proclamará lo venidero y lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como yo hago desde que establecí el pueblo antiguo? Anuncien lo que viene y lo que está por venir. Nosotros, amados hermanos, no somos nada. Nada, hay que ser bien sinceros. Todo lo que somos, todo lo que poseemos, todo lo que el Eterno ha hecho con nosotros es porque Él es bueno. Si tú eres hábil para las matemáticas, hábil para la historia, hábil para esto, hábil para lo otro, eso es porque el Eterno se complació en darte esa capacidad. Pero no es porque sea tuya o porque sea mía. Cada uno de nosotros tenemos que dar cuenta de que el Eterno es quien hace la obra por medio de nosotros. Aquí habla, por ejemplo, acerca de los profetas. Hay personas en el mundo que dicen ser profetas y que dicen: yo soy el teólogo, el gran no sé qué, en la casa de Judá, el gran cabalista, que es algo reprobable, es como decir el gran brujo, porque la cábala es brujería. Es increíble, hermanos. Todo lo que tenemos es porque Yahweh nos lo dio, nada es nuestro. Si esas personas que se dicen el gran esto o el gran lo otro fueran sabias, como dicen serlo, harían teshuvá y dirían: no me digan, díganme por mi nombre y con eso basta. Pero como están en pecado, por eso buscan ser vistos, ser reconocidos. Y esto va desde quienes se dice el gran fulano hasta los que quieren hacer grupos en WhatsApp, grupos aquí, grupos allá, fuera de la vista de las autoridades. Eso es igual, es lo mismo. Usurpan, toman funciones que no les corresponden. Aquí, amados Sahim, tengamos que reflexionar en lo importante que es tener un profeta. Dice: ¿y quién proclamará lo venidero y lo declarará? Yahweh podría no decirnos lo que va a hacer, pero Él es bueno y se complace una y otra vez en hablar con nosotros. Durante 400 años, desde Malaquías hasta Yohanan ben Zacaríahu, Juan el Bautista, no hubo quien hablara por Yahweh. El Eterno ocultó su rostro, no permitió que se escuchara su voz. Hoy no es así. No esperemos a que un profeta sea quitado para valorarlo. Recuerden que está escrito en el profeta Isaías, si no estoy mal: buscad a Yahweh mientras pueda ser hallado, llamadle mientras está cercano. El Eterno puede llamar a alguien para servirle sin que tenga una gran preparación, sin que sea visible o reconocible ante los ojos de la humanidad, y en eso se complace, porque Yahweh envía a sus profetas velados. Vamos al libro de Amós. Este libro es uno de los que a mí me gustan mucho y es un libro muy fuerte. Amós, vamos a leer en el capítulo 7. Amós 7, aleluya. Vamos para allá. Amós, permítanme un momento, está después del libro del profeta Joel. Amós 7, en el verso 12. Amós 7, verso 12. Dice: y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario, vamos a leerlo así,
del rey, capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías: no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Yahweh me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Yahweh, tú dices: no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Yahweh: tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo, lejos de su tierra. Un verdadero profeta habla lo que Yahweh dice, no habla cosas que a él se le ocurren. Habla acerca de volver a la Torá, habla acerca de los juicios que vienen, porque son juicios justos. Así como en este caso el profeta Amós, que era boyero, es decir, que él cuidaba animalitos en el campo, ¿sí? Él fue llamado para anunciarle a la casa de Israel lo que le debía de ocurrir. Los que tenemos el privilegio y la bendición de hablar solo Torá, debemos hablar la verdad, solamente la verdad. Hablar solo Torá, no desviarnos. Si alguien empieza con sueños y visiones raras, acuda a una autoridad. No empiece a hablar de ellas con todo el pueblo, porque entonces se puede maldecir si no habla conforme a la voluntad de Yahweh. Amados, esta parashá es de fuego, es de fuego, es de fuego. Vamos a seguir leyendo. Isaías 44 en el verso 8. No temáis ni os amedrentéis, no te hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Elohim sino yo, no hay fuerte, no conozco ninguno. Nosotros tenemos a Yahweh, tenemos que proclamarlo, tenemos que anunciarlo, porque ese es nuestro deber. A eso fuimos llamados, a exaltar al Eterno, a adorarlo, a bendecirlo, a hacer luz entre las naciones. Y a los santos a santificarnos más. Vamos a Apocalipsis 22:11. Esta cita ya está explicada en un tema que nos dio nuestro amado Naví en este canal. Revísenla. Apocalipsis 22:11, así se titula el tema. El que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Seamos más santos. Los que son santos, santifiquémonos más. Vamos a regresar a Isaías 44, del verso 9 en adelante. Dice: los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Cuánto hemos visto y cuántos ejemplos hay de lo que hacen los idólatras para sus ídolos? Ahí en Roma, que hay una ciudad completa para la idolatría. En Jerusalén, en Israel mismo, ¿cuántas parroquias? En tu ciudad, en esta ciudad, en todas las ciudades, estatuas, ídolos. Los paganos, la gente que guarda costumbres y religiones que no son la bendita Torá, se esfuerzan en agradar a sus dioses de palo que nada sirven. Hacen estatuas de oro y esto y lo otro. Y eso es reprobable, no lo estamos poniendo como algo bueno. Pero veamos el esfuerzo de esa gente y preguntémonos si nosotros hacemos lo mismo para el Todopoderoso. Si hacemos los mismos esfuerzos. Yo les puedo decir un ejemplo, y hay un tema que está explicado con más detalle: invitación rechazada. Repásenlo. Durante mucho tiempo se invitó al pueblo a peregrinar desde el lugar donde vivía o donde vive a donde estaba la Keilah, al edificio anterior. Vengan a las fiestas, vengan a Shabbat, vengan. Y todavía después de cerrado ese lugar, el Eterno permitió que se siguiera llamando a peregrinar al pueblo. Vengan, vamos a adorar al Eterno. Vengan, vamos a adorar al Eterno. Y muchos no quisieron hacer el esfuerzo. Teniendo las posibilidades. Si alguien no tuvo las posibilidades, el Eterno no se lo demanda, porque no las tenía. No nos va a demandar lo que no tenemos. Pero quienes sí podían, no vinieron. Y aún en la última invitación, siguieron sin venir. Amados, los idólatras, los paganos, no tienen... Ellos ven lo que tengan que hacer. Aquí en México hay gente que se va hasta corriendo. Se van en bicicleta, se van en esto, se van en lo que pueden, hasta caminando. Pero van a ver a sus ídolos. Si esa gente se esfuerza en algo tan terrible y tan abominable, ¿cuánto más nosotros tenemos que esforzarnos en proclamar su palabra?
Vamos a leerlo, amados Sahim. Verso 10. ¿Quién formó un dios? Hace además un dios y es madera, no sirve para otra cosa. Parte del leño quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia, y después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo, y se postra delante de él, y lo adora, y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. Es algo absurdo. En eso ponen su fe las naciones, y eso mismo hacen las personas que aún a veces se dicen creyentes mesiánicos, porque ponen su fe en su casa, que está hecha de leños, o en su casa que está hecha de varillas y de piedras, las mismas piedras que están en el piso. Sí me doy a entender, porque hay gente que no quiere desprenderse, dejar su casa, no quiere dejar lo que tiene, están igual. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurre para consigo, no tiene sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. ¿Haré del resto de él una abominación? ¿Me postraré delante del tronco de un árbol? De ceniza se alimenta su corazón, engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Recuerden, la mano derecha es la voluntad, es lo que uno hace. Entonces, su vida está llena de mentiras, es lo que está diciendo el Eterno. Está tremendo. Ahora, vamos a terminar. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé, siervo mío eres tú. Israel, no me olvides. Cuando yo leí esto me dolió el corazón. ¿Cómo el Eterno nos dice no me olvides? Vamos a Juan 19. Vamos a recordar algo de lo que vamos a ver en Pesaj, porque recuerden, en Pesaj conmemoramos el sacrificio de nuestro bendito Adón Yahshua HaMashiach. Dice Yahweh, no me olvides, nosotros nos hemos olvidado del lugar donde estábamos. Juan 19. Así que entonces tomó Pilato a Yahshua y le azotó, y los soldados le entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura, y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera, para que entendáis que ningún delito hallo en él. Es que Yahshua no tenía que estar ahí. Los que debíamos estar allí éramos nosotros, hermanos y hermanas. Los que debíamos estar allí éramos nosotros, hermanos y hermanas. Yahshua no tenía ningún delito, nosotros sí. ¿Cómo entonces olvidarnos ahora de él? ¿Cómo entonces olvidarnos cuando aquí dice, Israel, no me olvides? No nos olvidemos de eso, de que nosotros debíamos estar sufriendo las consecuencias de nuestros delitos y pecados, y hoy Yahweh nos restauró y nos ha dado vida, amados hermanos. Tengámoslo presente, Yahweh nos libró de la muerte eterna, muriendo Él y resucitando. Bendito es Yahshua HaMashiach. Yo lo anoté aquí, para comprenderlo mejor, piensa en todo lo que sufríamos antes mientras estábamos en Egipto y multiplícalo por 100. Y hasta eso tal vez me quedé corto. Ahora imagínate que todo este sufrimiento, todo lo que pasamos en nuestra vida anterior, y que es multiplicado por 100, todo este sufrimiento sucediera por toda la eternidad, sin esperanza. ¡Qué terrible! Esto es imposible de soportar. Eso es lo que nos merecíamos, y Yahshua nos libró de ello. ¿Cómo olvidarnos de Él? ¿Cómo olvidarnos de Él? Fíjense aquí cómo lo dice Isaías 44:21. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé,
Siervo mío eres tú, Israel, no me olvides. Qué tremendo. Vamos a terminar la Haftará, amados Ajim. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Yahweh lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en exaltación. Bosque y todo árbol que en él está, porque Yahweh redimió a Jacob, en Israel será exaltado. Bendito es Yahshua HaMashiach. Vamos a terminar esta cita, vamos a terminar esta administración con esta cita. Vamos al Salmo 92. Salmo 92, aleluya. Vamos a darle cabod al Eterno, porque ese es nuestro deber, porque para eso nos ha llamado. Salmo 92. Con gozo y con fuerza. Es el Salmo de Shabbat. Es un salmo que escribió Moshe. A la de 3, todos juntos. 1, 2, 3. Bueno es exaltarte, oh Yahweh, y cantar salmos a tu nombre, oh Todopoderoso. Anunciar por la mañana tu compasión y tu fidelidad cada noche, en el de acordio, en el salterio, en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Yahweh, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Cuán grandes son tus obras, oh Yahweh, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Mas tú, Yahweh, para siempre eres todopoderoso. ¿Por qué aquí tus enemigos, oh Yahweh? ¿Por qué aquí perecerán tus enemigos? Serán esparcidos todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano. Plantados en la casa de Yahweh, en los atrios de nuestro Elohim florecerán. Aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y verdes, para anunciar que Yahweh mi fortaleza es recto y que en él no hay injusticia. Exaltemos al Eterno, bendito es Yahshua HaMashiach, que nos salvó, que nos redimió, y no nos olvidaremos de él. Aleluya, aleluya, bendito es Yahshua HaMashiach. Aleluya, amados hermanos, bendito es el Abba Kadosh. Esta parashá, esta haftará y la parashá también son de fuego, hermanos, de fuego. Los sacrificios, el sacrificio único y perfecto de nuestro Adón y nuestra obligación de adorarle. Para eso hemos sido creados. No tenemos otra razón de vivir ni de existir. Aleluya. Vamos a darle gracias al Eterno y vamos a exaltar al Eterno con una jalel, siendo conscientes de esta grandeza, amados hermanos. Padre eterno Yahweh, te damos gracias por esta preciosa administración de tu palabra. Gracias, bendito Yahshua Mashiach, por darnos la oportunidad, por medio de tu sacrificio único y perfecto, de conocer tu Torah, de tenerla y de llevarla por obra. No nos olvidaremos de ti, Abba. No nos olvidaremos de que el lugar con el lictor lo debíamos haber tenido nosotros, no tú, Abba, y que tú por tu inmensa compasión tomaste nuestro lugar y nos libraste no nada más del castigo, sino de la muerte eterna. Y nos has dado vida eterna y vida en abundancia, toda Rabá Yahshua HaMashiach. Abba, te damos gracias y recibe por favor esta exaltación que haremos con nuestras manos. En el nombre bendito y poderoso de Yahshua HaMashiach, amén, ve amén.